Capital Intereconomía. Es lunes 29 ya de junio. Esta semana termina mes, comienzan para muchos las vacaciones de verano y con ellas la primera operación salida que llega con huelga de Renfe. Se cancelan 320 trenes de alta, media y corta distancia. La primera jornada de paro es hoy y la segunda será el próximo 15 de julio. En España, los tribunales está citada hoy como testigo la empresaria Carmen Pano en el caso Leire Díaz. Hoy también citada en el Senado la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar. La verdad es que el Partido Socialista vive a la espera del siguiente golpe y con la idea de que las elecciones serán en febrero o en marzo de 2027, siempre antes de las autonómicas. Eso se desprendió del Comité Federal de este fin de semana, del pasado sábado. En Venezuela siguen las tareas de rescate y también el recuento de víctimas. De momento, 3.320 heridos y un número indeterminado de desaparecidos. Son datos oficiales y también muy provisionales. En España, el ministro de Exteriores ha subido a 17 el número de compatriotas muertos y a 150 los desaparecidos. Y en los mercados, bueno, aquí tenemos calma tensa en las bolsas. Se estrena la semana pues con pocas oscilaciones. Tenemos signo mixto en Asia, signo positivo en los futuros de Estados Unidos y también en Europa, que vienen con ligeras ganancias y mucha tranquilidad en los precios del petróleo. El petróleo tipo Brent, con vencimiento en agosto, cotiza ahora mismo en $72,46. Ahí lo tenemos, es el tiempo real. Rebota frente a los niveles del viernes, pero en los últimos 5 días el descenso ronda el 10%. Está cerca de los niveles previos a la guerra entre Irán y Estados Unidos, que vuelven hoy a acercarse y acuerdan detener los bombardeos de este fin de semana. Se van a reunir estos días en Qatar, lo cuenta el medio Axios, después de que ambos países se hayan acusado mutuamente de haber violado el acuerdo para la paz. El ministro de Exteriores de Irán ha advertido que su país controlará todo lo que ocurra en Hormuz durante los próximos 30 días de negociaciones, y lo hace tras acusar a la administración Trump de incumplir la primera cláusula, presionar a Israel para que retire por completo de Líbano sus ataques. Ayer domingo fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán, que es el epicentro de la disputa bélica. Este fin de semana Washington y Teherán se habrían intercambiado esos ataques, lo que había provocado pues cierto freno a los flujos a través de Hormuz, y de ahí el rebote desde los niveles del viernes. Aquí en España, muy pendientes del petróleo, de la inflación, porque hoy el gobierno decidirá si prorroga las medidas fiscales para hacer frente al impacto económico de la guerra. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, y todo apunta a que lo más probable es que el Ejecutivo mantenga más allá de mañana esa rebaja del IVA al 10% para las gasolinas, también los tipos reducidos de hidrocarburos y la devolución parcial del gasóleo profesional a algunos sectores como los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, medidas que si no se prorrogaran hoy ya no estarían en vigor el miércoles 1 de julio. La decisión de mantener esas medidas durante 3 meses más se va a tomar en un Consejo de Ministros que se adelanta a hoy lunes, en el que también se van a poner cifras al impacto económico de la guerra entre Estados Unidos e Irán, con la presentación del nuevo cuadro macroeconómico, el primer paso para los presupuestos generales del Estado de 2027 y que va a reflejar las nuevas previsiones de crecimiento que estarán condicionadas por ese conflicto en Oriente Medio. En su anterior estimación, elaborada en el mes de noviembre, antes de que se iniciara este conflicto, el Ejecutivo anticipaba un crecimiento para la economía española del 2,2% este año. Y este lunes arranca el foro de Sintra, con un encuentro liderado por Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Marcará la agenda monetaria. En esta primera jornada, los gobernadores de los principales bancos centrales del mundo se reúnen para fijar las bases del debate macroeconómico global. Junto a ellos, prestigiosos académicos y ministros de finanzas analizarán los riesgos de una inflación persistente y también el freno al crecimiento económico en Europa. Plato fuerte, pues un viajero venido desde el otro lado del Atlántico, Kevin Walsh, nuevo presidente de la Reserva Federal, que debuta en este foro de bancos centrales. 2 mensajes en la maleta son los que traen. 1, su inquebrantable compromiso con el control de la inflación, y 2, la independencia del Banco Central, autónomo de los bandazos y caprichos del presidente Donald Trump. El foco principal de este lunes estará también en calibrar el ritmo de las próximas bajadas de tipos de interés, y todo esto ocurre en un entorno geopolítico de extrema tensión, marcado por las negociaciones para la paz en Irán,
seguridad y la fragmentación del comercio internacional. El foro busca coordinar estrategias que eviten una recesión profunda en la eurozona y también estudiará cómo fomentar la innovación tecnológica e industrial frente a la competencia de Estados Unidos y de China. La estabilidad financiera y la transición energética también ocupan un lugar central en las mesas de discusión en el Hotel Penalonga. Sintra se convierte así en el epicentro donde se configura el futuro económico y la resiliencia de Europa. Y en el ámbito empresarial, ¿qué tenemos? Bueno, la mirada puesta en Wall Street porque es día de debuts de grandes gigantes. Alphabet se estrena en el Dow Jones sustituyendo a Verizon y SpaceX comienza sus operaciones en el Russell 1000. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. La matriz de Google se incorpora al índice industrial por méritos propios y de méritos ajenos. Según la compañía S&P Dow Jones Indices, el valor bajo de las acciones de Verizon ha motivado esta decisión. El Dow Jones es un índice ponderado por precio. Las empresas con precios más altos en sus títulos tienen mayor influencia. Desde el Dow ve las acciones de Alphabet como más influyentes en la estructura ponderada por precio que las de Verizon. Después de este anuncio, 5 de las llamadas 7 magníficas ya cotizan en este mercado. SpaceX se ha beneficiado de las nuevas reglas del Russell que permite integrar en su índice a compañías que solo llevan 5 días de negociación. Esto puede acelerar la demanda sobre la empresa, ya que los fondos índice pasivos que replican el Russell 1000 deben adquirir acciones para reflejar la composición del índice. Además, la compañía debutará en el Nasdaq 100 el próximo 7 de julio. Y en las bolsas, calma tensa, signo mixto en Asia. Y los futuros también vienen unos arriba, otros abajo, con el oro presionado. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, como dices, lo que es el arranque de semana viene con un signo mixto en las bolsas asiáticas, en medio también de lo que es la mirada, las valoraciones de la inteligencia artificial. Tenemos en este contexto al Kospi surcoreano registrando las mayores caídas del 2%, mientras que el índice Nikkei en Tokio pierde en tiempo real el 1%, y todo con el claro contraste de la bolsa de Hong Kong, que hoy se convierte en el vencedor con la tecnología, con los sanitarios, 2% de subida, y todo mientras vemos como los futuros del mercado americano empiezan a mirar a la semana con tono optimista. Avances de cara al futuro del S&P 500 del 0,55%, también en la parte tecnológica, en la del Nasdaq, con subidas similares, y sin embargo vemos como venimos de una semana donde tanto el S&P 500 que retrocedía en el balance semanal casi ese 2%, como el Nasdaq Composite, que perdía el 4,50%, se han convertido en el claro protagonista de lo que es la recuperación para la jornada de hoy. Los futuros europeos también en tono positivo, 0,29% de avance, mientras el protagonismo de la sesión hay que mirarla en el resto de los activos. Un índice dólar que se mantiene fuerte, lo tenemos en 101,35 unidades, se encamina a un aumento el índice dólar del 2,5% en junio, su mejor mes en casi un año, y tenemos al euro dólar en 1,1385 unidades en el intercambio con el billete verde. Entre tanto, el oro hemos visto cómo retrocede hasta ahora $4.050, mientras el billete verde se ha visto fortalecido. Un movimiento que ha llegado tras los últimos ataques de este fin de semana, aunque luego se ha relajado el movimiento y el oro va camino de registrar un descenso del 13% en el segundo trimestre, su mayor caída trimestral desde 2013. Todo mientras crecen los temores de la inflación, de los tipos, y el Treasury americano a 2 años, el más impactado por la política monetaria, sube hasta el 4,10%, y la FedWatch anticipa esa subida del 46% en cuanto a una probabilidad de subida de tipos en la reunión de octubre. Son las 7:09, esto es Radio Intereconomía, nos llegan ahora más noticias. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el IPC adelantado de junio. Después de que este indicador situara mayo en el 3,2%, la misma tasa que registrara en abril, y coincidiendo con esa decisión del Gobierno de si amplía las medidas para hacer frente al impacto de la inflación por la guerra, las previsiones apuntan a que el IPC podría cerrar este mes en el 3,5%. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúne este lunes con representantes de los principales bancos europeos. Von der Leyen va a recibir a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y también a los máximos mandatarios
de BNP Paribas y Société Générale. Lo anunciaba el viernes la portavoz de la Comisión, Paula Piño, sin dar más detalles sobre la hora ni tampoco sobre la agenda de este encuentro que va a tener lugar en la sede de la Comisión Europea. El comisario europeo de Comercio se reúne en Bruselas con el ministro de Comercio de China. Maroš Šefčovič se va a ver hoy con Wang Wentao para abordar el futuro de las relaciones comerciales entre ambas potencias, después de que el bloque comunitario abriera la puerta a intensificar el uso de sus instrumentos de política comercial para proteger a la industria europea frente a la competencia china. Además, en la agenda de la semana destacan cifras de empleo en Estados Unidos e inflación en Europa. El viernes es el día grande, se publica el informe oficial de empleo del mes de junio en Estados Unidos y el miércoles vamos a conocer aquí en Europa el IPC preliminar del mes de junio en la zona euro. Además, durante los próximos días tendremos también datos de inflación en Alemania, Italia y Francia, el PIB final del primer trimestre en Reino Unido, los PMIs manufactureros finales de junio en la eurozona y Estados Unidos, la encuesta JOLTS de ofertas de empleo en Estados Unidos y la confianza del consumidor de la Conference Board. Por el lado empresarial, publican cuentas esta semana Nike, General Mills, Constellation Brands y Prosus, y tendremos lluvia de dividendos de compañías como Redella, SACIR o Enagas. El principal tribunal de los Estados Unidos decide sobre el futuro de Lisa Cook en la Reserva Federal. La Corte Suprema de mayoría conservadora y que concluye estos días su mandato podría decidir incluso hoy mismo si la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, puede mantener su trabajo a pesar del anuncio de despido por parte de Donald Trump durante el verano pasado. El presidente estadounidense decidía despedir a Cook debido a sospechas de que la gobernadora habría cometido un fraude hipotecario antes de asumir el cargo en la Fed. En Venezuela continúan las labores de rescate y las autoridades elevan la cifra de fallecidos por el terremoto A 1.450, entre ellos 17 españoles. Además, hay más de 3.000 personas heridas y miles de desaparecidos. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, anunciaba que las clases se van a mantener suspendidas durante esta próxima semana y también la creación de una comisión para evaluar la habitabilidad de las viviendas e infraestructuras en las zonas afectadas. Hemos decidido crear en lo inmediato la Comisión Presidencial para la evaluación de habitabilidad de esas viviendas y también para determinar la habitabilidad de infraestructura que tiene que ver con vialidad, con puentes, con elevados. Y el ejército de Israel aprueba mantener sus operaciones en el sur del Líbano a pesar del acuerdo con Beirut. Un acuerdo alcanzado en Washington que marcaba el fin de las hostilidades entre ambos países y que contemplaba la retirada progresiva de las tropas israelíes. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificaba este acuerdo como histórico y como un duro golpe para Irán y Hezbollah.